Bueno, bienvenidos a las clases grabadas de psicología. Vamos a estar alzando las clases, ¿verdad? Van a estar durando aproximadamente una hora cada unidad. Eh, o de igual forma podemos ver para que sean un poco menos, ¿verdad? El tiempo. Entonces, como vemos, tenemos 6 unidades, unidad 1 al 6, en la asignatura según el programa de ingreso. Y vamos a estar haciendo cada unidad. Luego vamos a estar subiendo cuestionarios que van a estar resolviendo y también podemos estar pidiéndoles, ¿verdad?, dentro de la plataforma que puedan completar o hacer, ¿verdad?, dar un resumen también como para asimilar bien la información. Entonces, eh, a grandes rasgos, la unidad 1, por ejemplo, habla de la introducción a la disciplina, la unidad 2 habla del desarrollo humano, la unidad 3 habla de la parte de la personalidad. Entonces, vamos a estar haciendo por clases, ¿verdad?, cada unidad para que podamos ir asimilando mejor. Bueno, empezando con la unidad 1, que sería la introducción a la disciplina, debemos de manejar puntos muy importantes como definición actual, definición antigua, relaciones con otras ciencias, ¿verdad?, de la psicología, como así también el objeto de estudio, objetivos, áreas de la psicología y lo más importante de la unidad, que son las 8 escuelas psicológicas o paradigmas psicológicos. Bueno, empezando ya, la unidad 1, la definición actual de la palabra psicología es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales, individuales y colectivos. Por otro lado, tenemos el término antiguo, el cual proviene de una conjunción de dos palabras de origen griego. Esto es muy importante, es de origen griego. El padre de la psicología es Aristóteles, ¿verdad? Entonces, él a su obra le llamó Tratado del Alma. Entonces vemos aquí estas dos conjunciones de, de las palabras, de las dos palabras, psique, que significa alma, y logos, que significa tratado. Entonces, psicología es tratado del alma o estudio del alma. Ahora vamos a ver lo que serían las relaciones con otras ciencias. Tenemos como ciencias, ¿verdad?, auxiliares a la antropología cultural, a la sociología, la educación y la filosofía. Entonces sería hasta una relación con otras ciencias. En cuanto a la antropología cultural, por ejemplo, habla de la cultura misma y los procesos que ella produce en términos de costumbres, normas morales, arte, relaciones sociales, relaciones de poder, etc. Constituyen temas de investigación e interés de la antropología cultural, ¿verdad? Entonces todo ese ámbito se sirve de la psicología, ¿verdad? O sea, hay una relación que estudia también todo lo que sería las costumbres de las personas. Ahora pasando a lo que sería otra ciencia, tenemos la sociología, el cual es el estudio de la sociedad y de los procesos y fenómenos sociales que pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser fenómenos sociales? Por ejemplo, zonas de escasos recursos, ¿verdad?, zonas vulnerables. Eh, Fenómenos sociales pueden ser momentos críticos del país, ¿verdad?, ya sean por catástrofes naturales o otro tipo de catástrofes, ¿verdad?, o sucesos muy fuertes, ¿verdad? Inclusive
pandemia, adicciones, etcétera, todo lo que afecta a una sociedad y a un grupo en común. Entonces podríamos definirla brevemente que se ocupa de los procesos sociales como resultado de la acción humana, colectiva, pero que se alimenta también de la información proveída por individuos individuales. Su interés y principal objeto de estudio son los procesos colectivos que resultan de la organización social. Entonces, todo lo que sea la parte social de la psicología en sí, ¿verdad? Podría tener en cuenta la psicología comunitaria, que sí trabaja con organizaciones sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, otra ciencia que tiene relación con la psicología es la ciencia de la educación, que sería la teoría del aprendizaje, por ejemplo, como punto clave, porque aquí vemos que el patrimonio de conocimientos siempre está en revisión de la psicología. O sea, la forma en la que uno va adquiriendo información, la forma en la que uno va guardando información, siempre está en revisión de la psicología. Constituyen la base de la articulación de planes, programas, proyectos, métodos y técnicas que favorezcan el aprendizaje. Entonces, la psicología ayuda a comprender, ¿verdad?, en qué momento o en qué nivel, ¿verdad?, se pueden programar planes y programas y también proyectos, ¿verdad?, con qué tipo de objetivo y persona, ¿verdad? Así como conocimientos de psicología evolutiva son fundamentales para la adecuación didáctica de diferentes niveles de enseñanza. Entonces, la psicología evolutiva es muy importante para la educación porque nos ayuda a comprender el nivel cognitivo que tiene el individuo, ¿verdad?, desde las primeras fases o niveles de crecimiento. Por ejemplo, a nivel inicial, preescolar, jardín, tiene, por así decirlo, un desarrollo cognitivo un individuo. Luego, ya cuando va pasando los años, cuando está en el primer ciclo, primero, segundo, tercer año, tercer grado, primer, segundo y tercer grado, entonces se va desarrollando más la parte cognitiva para el aprendizaje. Entonces le concierne, ¿verdad?, otros conocimientos. Luego, lo que sería segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto. Tercer ciclo sería séptimo, octavo, noveno y nivel medio, ¿verdad? Entonces la psicología evolutiva ve, ¿verdad?, el desarrollo humano a lo largo de su ciclo, ya sea tanto evolutivo, va acoplando o va nivelando o va poniendo acorde, ¿verdad?, a lo que sería el aprendizaje como tal. Y va poniendo los programas, los conocimientos, ¿verdad?, que necesita o que podría, ¿verdad?, estar capacitada la persona para poder aprender. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad?, la relación que tiene la psicología con la educación. El objeto de estudio de la psicología menciona que ha sufrido una evolución, como lo demuestra su desarrollo histórico. Vamos a estar citando, y se podría representar sintéticamente con el siguiente esquema. Como hemos comentado al comienzo, primero se le llamó, ¿verdad?, alma, o sea, tratado del alma, la psicología, ciencia que estudia el alma, ¿verdad? Luego aparece la palabra mente o conciencia para referirse a la psiquis, y luego conducta.
Luego de conducta vino los procesos mentales. Entonces, esta sería la evolución del objeto de estudio. Entonces, primero, el objeto fue el alma, segundo, la mente, cuarto, el objeto fue la conducta y quinto, los procesos mentales. Esto vamos a estar comprendiendo mejor cuando vayamos viendo las escuelas psicológicas. La psicología es una disciplina caracterizada habitualmente como una ciencia humana, puesto que su principal sujeto de interés es la persona, ¿verdad? En los objetivos de la psicología, ahí mencionamos en el esquema, la psicología científica. Vamos a estar viendo cuando empezó a tomarse como ciencia la psicología, porque según los libros que van a estar leyendo, eh, la psicología no tuvo un desarrollo muy antiguo, ¿verdad? En todo lo que sería la Edad Media, no se dejaba, por ejemplo, experimentar con cuerpos, ¿verdad? Porque en ese tiempo dominaba lo que sería la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, tocar el cuerpo de un difunto era profanar ya sea el cuerpo y el alma. Entonces, no se podían hacer tantos estudios sobre temas psicológicos. Y prácticamente algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia o brotes psicóticos, ¿verdad? Eran eh, por así decirlo, tenían un enfoque más espiritual y decían que eran posesiones, ¿verdad? De demonios. Eso sería en la etapa precientífica, o sea, antes de ser ciencia. Después vamos a ver cuándo empezó a ser ciencia, cuando se fundó el primer laboratorio en Leipzig, Alemania. Bueno, vimos las perspectivas históricas y ahora nos toca hablar de las escuelas psicológicas y sus conceptos fundamentales. Bueno, como vemos acá tenemos 8 escuelas, enfoques o paradigmas: estructuralismo, funcionalismo, reflexología, conductismo, psicoanálisis, Gestalt, Gestalt, psicología humanista y psicología cognitiva. Bueno, estas son escuelas. Ahora vamos a ver la diferencia: qué es una escuela y qué es un movimiento. Entonces, el trabajo de Wilhelm Wundt también marcó el inicio de las escuelas y movimientos psicológicos. Wilhelm Wundt es el padre de la psicología científica, eso para que vayan anotando también. La distinción principal entre uno y otro radica en que la escuela, que dice, por lo general reconoce a un fundador, una obra que la inicia, un cuerpo teórico, temático y metodológico que le otorga la identidad y funcionamiento más o menos integrado. Entonces, una escuela es eso. Y un movimiento dice que no presenta esta conformación, sino que se consolida con el aporte de varios académicos o teóricos que en momentos y lugares diferentes van coincidiendo y luego se congregan o integran una línea común que corre identidad y cierta armonía, manteniéndose importantes diferencias, incluso entre sus exponentes, lo que en una escuela podría derivar en rupturas irreconciliables. Bueno, aquí por ejemplo menciona la diferencia, ¿verdad? De que una escuela ya tiene una línea de pensamiento y que si no pensaban iguales, bueno, cada uno se iba por su lado, ¿verdad? En el movimiento sí que es diferente porque independientemente se incluyen a varios pensadores
he pensado de una forma similar, ¿verdad? Pero que podrían tener también diferencias. Bueno, entonces, por así decirlo, estructuralismo es una escuela y la psicología humanista puede ser un movimiento también. Entonces, ahora vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de estas palabras antes de ir pasando. Estructuralismo estudia la estructura mental, todo lo que sería emociones, sentimientos, pensamientos, ideas e imágenes mentales. Ellos se dedicaron a estructurar la mente, porque como vamos a ver enseguida, Wong era fisiólogo, entonces él quiso ver o nombrar a todos los componentes que incluían dentro de la conciencia. Funcionalismo viene, ¿verdad?, de todo lo que sería este prefijo, la función que cumple, ¿verdad?, lo que sería la mente, la conciencia. ¿Y cuál es la función? Decían ellos, la adaptación. Entonces, la función principal es la adaptación al medio. Funcionalismo, funciones de cada elemento. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, todo lo que sería de todo un poco, ¿verdad? Todo lo que sería la parte operativa, la parte de aprendizaje, más que nada porque el funcionalismo tiene una influencia muy importante hacia la parte educativa. Entonces, la parte cognitiva, la mente, ¿verdad?, aprende para adaptarse. Reflexología, como menciona aquí, de este prefijo es de reflejo. Aquí hablan de reflejos no condicionados. Esta escuela se basó más en experimentos con animales, con perros, ¿verdad?, directamente. Entonces, un reflejo incondicionado, ¿verdad? O sea, un reflejo condicionado sería un comportamiento del cual no somos conscientes y el cual no podemos controlar. Que por ejemplo sería un reflejo en grandes rasgos, salivar cuando leemos algo rico, ¿verdad? O un reflejo también es de que tu cuerpo te avisa algo, ¿verdad? No sé, empezás a temblar si tenés miedo, o si escuchas sonido de moto, por ejemplo, asocias con que te pueden asaltar, por ejemplo. Entonces un reflejo. Miras, el conductismo viene de conducta, la conducta medible y observable, por eso es conductismo. El conductismo sí ya es aplicado a personas, más directamente. Entonces esto viene de conductas visibles. También le tenemos al psicoanálisis, como acá psico, ¿verdad?, que es la psique, ¿verdad? O mente, y análisis sería análisis de la mente. Ellos estudiaban lo que sería la mente consciente y el inconsciente, que fue su aporte. También se le denomina teoría psicodinámica. La Gestalt significa todo. La Gestalt, su palabra clave es la percepción, porque ellos, ¿verdad?, dieron importancia a la información que entra por los sentidos
y que se interpreta, ¿verdad? O mediante la parte cognitiva se interpreta de una forma que vemos como un todo, y esto significa todo. Entonces la percepción, como uno percibe las cosas, que percibe la totalidad. Luego tenemos la psicología humanista, que como podemos deducir, está más centrado al ser humano, como tiene un carácter fenomenológico. La psicología humanista se centra en el presente, en la realidad, en los problemas tal cual y como son, ¿verdad? Y sentimientos así en común que tenemos todos, ¿verdad? Amor, odio, motivación, etcétera. Y por último tenemos la psicología cognitiva, la cual sí ya nos habla de un proceso, ¿verdad?, cognitivo para lo que sería eh, todo lo relacionado a la inteligencia, eh, motivación y otros procesos más superiores, ¿verdad? Entonces acá, psicología cognitiva tiene que ver con el proceso. Prácticamente de esta corriente viene nuestra definición actual, ¿verdad? Aquí se habla de los procesos mentales. Bien, ahora sí vamos a pasar a estudiar cada una de ellas. Entonces tenemos acá una línea de tiempo. Podemos ver de que empieza con el estructuralismo en la psicología. Empieza a ser ciencia en 1879. Representante, ¿verdad?, Wilhelm Wundt y Edward Titchener. Entonces, en Leipzig, Alemania, Wundt funda el laboratorio de psicología. Objeto de estudio: las estructuras de la mente consciente, contenidos de la conciencia. Métodos: la experimentación, luego la introspección y el estudio de los procesos conscientes y de los contenidos de la mente. Aportes: el inicio de la psicología como ciencia positiva, como ciencia que empezó a tratar de medir, ¿verdad? ¿Qué empezó a tratar de medir? Las reacciones de los sentidos. Por ejemplo, ya sea por ejemplo auditivo, visual, tacto, etc. Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología. Se autodenominó psicólogo y fue el primer psicólogo en establecer una psicología como disciplina independiente y organizada. Fundó en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental, lo que atrajo a muchos futuros líderes de la psicología. En su libro Principios de la psicología fisiológica, porque él era fisiólogo, planteó que la psicología debía ser una ciencia experimental basada en hechos fisiológicos. Buscaba estudiar la estructura básica de la mente humana, más allá de sus funciones prácticas. Utilizó la introspección analítica, autoobservación controlada. Entonces le inducían a una persona a estímulos y le iban preguntando qué sentía, qué pensaba, qué se imaginaba, ¿verdad?, y medían el tiempo de reacción de estos estímulos. Tipo desde qué volumen, desde qué frecuencia uno podía escuchar un sonido, el tiempo que afectaba, por ejemplo, luces en los ojos, etc. Para descomponer la mente en sus componentes elementales, ejemplo, experiencias sensoriales, puso gran énfasis en la experimentación fisiológica, ya sea tiempo de reacción, percepción visual, etc. Bueno, entonces la influencia como fisiólogo, porque los fisiólogos, ¿verdad?, ven al cuerpo como en partes, ¿verdad? Él trató de hacer eso con la mente, nombrar y conocer los elementos de la mente.
la estructura. Edward Titchener, su discípulo, alumno de Wundt, difundió el estructuralismo en América, ¿verdad? De Alemania pasó, ¿verdad?, a Estados Unidos. Creía que la conciencia podía descomponerse en unidades elementales. Para él la mente estaba compuesta por más de 30.000 sensaciones, sentimientos e imágenes. El estructuralismo desapareció tras la muerte de Titchener en 1927, en parte porque dejó de lado temas, ¿verdad?, como la motivación, diferencias individuales, trastornos psicológicos, y fue criticado por enfocarse demasiado en el análisis interno, ¿verdad?, lo que sería la introspección, aislando la mente del contexto real. Entonces la crítica fue de que era mucho ya de laboratorio y que no era tanto a la vida cotidiana, ¿verdad? Luego tenemos al funcionalismo, como habíamos dicho, ¿verdad? Tiene que ver con cómo funciona, ¿verdad?, el organismo para adaptarse. Los representantes son William James, John Dewey, son los más relevantes. El objeto de estudio serían los procesos y operaciones mentales, aprendizaje y aplicación de la psicología. Esto, por ejemplo, es muy importante porque ellos empezaron a aplicar la psicología en la parte clínica e industrial. Métodos: amplitud metodológica, introspección también utilizada, y lo más resaltante es la aplicación de test y observación. Entonces los test son para medir la capacidad de una persona si es apto o no para cumplir cierta función, ¿verdad? Aportes del funcionalismo: la aplicación práctica de la psicología, el interés por el funcionamiento mental y la preparación inmediata para el mayor desarrollo de lo que va a venir más adelante, que sería el conductismo, los test mentales y la psicología educacional e industrial. Entonces, John Dewey es el padre de la psicología educacional, por eso hay mucha influencia en lo que sería el funcionalismo con la psicología educacional y con la educación misma, ¿verdad? Fue el primer sistema psicológico americano, punto importante, considerado más práctico que el estructuralismo. Los representantes mayores, ¿verdad?, que serían William James y John Dewey, se interesaban en cómo funciona la mente y cómo el organismo se adapta. Esta es la palabra clave: cómo el organismo se adapta al ambiente. Usan métodos más variados que la introspección, incluyendo la observación objetiva del comportamiento. Aportaron mucho a la educación, defendiendo que debía enfocarse en las necesidades del estudiante y no solo en contenidos. Entonces, esto fue, por ejemplo, un buen punto de vista en la que la educación no debía ser solamente tradicional, sino más constructivista, ¿verdad? Fundaron la psicología escolar y sentaron bases para la aplicación práctica de la psicología en la vida cotidiana. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas frases, ¿verdad?, de James, que dice: el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida al alterar sus actitudes. Entonces la forma de actuar cambia, ¿verdad?, al ser humano. John Dewey: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. La siguiente escuela, el siguiente paradigma o enfoque sería la reflexología. Inicia en 1896, representantes Iván Sechenov, Vladimir Bechsteret e Iván Pavlov, que es el más representativo y conocido por tener a su estudio con su perro, ¿verdad? El objeto de estudio: los reflejos condicionados. O sea, nosotros condicionamos
¿verdad? A tener un reflejo, ¿verdad? Métodos: experimentación con los reflejos condicionados. Aportes: es posible condicionar las respuestas reflejas, generando maneras automáticas de aprendizaje mediante la asociación de estímulos. Entonces ahí está lo importante de su teoría. Generar de forma automática un aprendizaje. ¿Mediante qué cosa? Asociación de un estímulo. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? La reflexología surgió en Rusia con Iván Pavlov como principal representante. Es médico y premio Nobel por sus estudios de digestión que lo llevaron a investigar sobre la neurofisiología. Entonces, la parte nerviosa, sistema nervioso, cómo repercute en la parte fisiológica. Porque, a ver, nosotros al sentir un aroma, por ejemplo, de comida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso? Manda información y señales, ¿verdad?, a nuestro cuerpo, ¿verdad?, para que podamos hacer algo, ¿verdad? Entonces empezamos a salivar, por ejemplo, lo que acabamos de ver enseguida con este estudio, esta demostración de la reflexología. Se le reconoce por el descubrimiento del reflejo condicionado o aprendido. Principales aportes: bueno, reflejos incondicionados innatos no estaban para la adaptación al medio, eran necesarias respuestas aprendidas mediante condicionamiento. Entonces tenemos ahí los reflejos que primeramente son incondicionados. Por ejemplo, el hecho de salivar cuando leemos algo, por ejemplo, es un reflejo incondicionado, innato. Dice: no basta para la adaptación al medio, eran necesarias respuestas aprendidas mediante condicionamiento. Durante sus experimentos con perros, observó que estos salivaban antes de recibir comida, al escuchar pasos o estímulos asociados. De este hallazgo desarrolló la teoría del reflejo condicionado. Utilizó un método experimental riguroso: observación, hipótesis y verificación. La importancia abrió el área de la psicología científica centrada en el aprendizaje, solamente que con animales. Recordemos que la reflexología trabajó con animales. Demostró que gran parte del comportamiento de los organismos depende del aprendizaje y la influencia del ambiente. Entonces, siempre lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad?, asociamos con algo, y por eso también de repente podemos estar de una forma, por así decirlo, en estado de alerta o en estado de tranquilidad, ¿verdad? Porque podemos asociar, por ejemplo, sonidos con peligros. Bueno, aquí sería esta su demostración para el trabajo con el perro. Primeramente, aquí vemos que está su comida. El perro, a ver la comida, ya empieza a salivar. Luego, en el segundo momento, toca una campana. Ya le muestra este estímulo, ¿verdad? En el tercer momento ya toca la campana y le muestra la comida, para que pueda asociar campana con comida, animal. Y luego, ¿verdad?, en otro momento le toca la campana y el perro asocia con comida y empieza a salivar. Por eso este estímulo condiciona este reflejo
¿verdad? Ahí se vuelve reflejo condicionado, pero antes era un reflejo incondicionado. Entonces se pudo alcanzar eso. Iván Pavlov aprende, compara y recopila los hechos. Luego tenemos ahora al psicoanálisis, representantes Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Erik Erikson, Anna Freud, la hija de Freud, Karen Horney. Bueno, psico, mente y análisis sería análisis de la mente o análisis de la psique, ¿verdad? También se le denomina teoría psicodinámica. El objeto de estudio es el inconsciente. Ahora, ¿cómo explicamos el inconsciente? Bueno, como Freud era neurólogo, es médico, y en la medicina, por ejemplo, cuando tenemos un golpe le llamamos trauma, ¿verdad? A un golpe físico. Entonces él, cuando empezó a estudiar la mente, persiguió de que también podíamos tener traumas o golpes mentales. Pero ¿qué pasa con esos hechos, por así decirlo, esos golpes mentales o episodios, ¿verdad? Eh, Claramente nuestro consciente no está preparado, por así decirlo, para lidiar con esa situación. Y entonces lo que hace es reprimir y guardar, ¿verdad? En lo que sería el inconsciente. Es una parte de la mente en el cual no tenemos acceso directo. Por eso hay cosas que no recordamos. Por eso, por ejemplo, tenemos miedo, no sé, al sapo, al payaso, por así decirlo. Y no recordamos de que alguna vez tuvimos un trauma por esa cosa, ¿verdad? Y tuvimos fobia, por ejemplo. Entonces queda guardado en el inconsciente y es difícil de acceder, pero Freud decía que se podía acceder mediante los sueños y mediante la hipnosis. Entonces aquí propone entonces de que hay un consciente, el que está en contacto con la realidad, el preconsciente, que es el punto intermedio, ¿verdad? De que vos lo podés recordar si pensás un poquito, ¿verdad? En qué hiciste hace 3 días o en la semana, ¿verdad? Y luego está el inconsciente, que prácticamente es como eh, inaccesible, ¿verdad? Métodos: análisis del contenido inconsciente, asociación libre de ideas, interpretación de los sueños. El psicoanálisis, su aporte también es la relación que tiene el terapeuta con el paciente. Ellos fueron los que aportaron lo que sería el diván, donde el paciente se acostaba y el psicólogo estaba a la cabecera, en la parte de atrás, escuchando. O sea, no había un contacto visual directo con el cliente, pero el terapeuta era el que escuchaba y asociaba las ideas e iba escribiendo. Entonces, también tenemos que ser la catarsis, ¿verdad? Hacerle hablar a la persona para que se vaya prácticamente desahogando y vaya soltando, por así decirlo, palabras que van a ayudar a la consulta, ¿verdad? Entonces, como Freud también se dio cuenta de que había un inconsciente. Él tuvo un caso con una persona que se le denominó Ana O, porque claramente hay que proteger el nombre. Entonces, esta chica tenía síntomas físicos, ¿verdad?, que no eran explicados de una forma médica, como por ejemplo entumecimiento de las partes del cuerpo, hipersensibilidad,
estrés, mal descanso, pesadillas. Entonces, en ese tiempo, prácticamente se le denominó histeria, cuando había síntomas, ¿verdad? Físicos, pero que no tenían causas médicas. Entonces él, mediante la hipnosis, se había percatado de que todos esos síntomas eran por causa de la muerte del padre de la chica, ¿verdad? Entonces, como ella estaba lidiando todavía con ese luto, con ese golpe, con ese trauma, entonces se manifestaba eso de una forma física, lo que sería la somatización. Empezaba a somatizar. Hoy en día, por ejemplo, podemos somatizar el estrés o la ansiedad también de forma física, por ejemplo. Entonces, esa sería un poquito de explicación, ¿verdad? Para entender el psicoanálisis. En sus aportes sería la conducta humana está determinada por impulsos inconscientes. Entonces estos impulsos inconscientes están ahí escondidos y estamos siendo guiados por ellos, por situaciones sin resolver prácticamente. La finalidad de la psicología es hacer consciente lo inconsciente, porque el inconsciente es la parte también donde están eh, todas nuestras preferencias o pensamientos los cuales no son aceptados ya sea por la sociedad y por ende también nosotros no queremos reconocer. Entonces de repente el inconsciente brota y se manifiesta mediante los sueños. Por ejemplo, soñamos cosas un poco fuera de lugar, ¿verdad? Como vamos a estar y como van a estar leyendo en los libros, por ejemplo, también que menciona esa parte. O los lapsus linguae, que es, por ejemplo, eh, decir una palabra, pero no era la que vos estabas pensando. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Que el psicoanálisis fue desarrollado por Sigmund Freud como complemento a la psicología de la conciencia de Wundt. O sea, Wundt, bueno, habló de la conciencia, de la mente consciente, pero Freud complementó con el inconsciente. A diferencia de otros enfoques experimentales, usó la observación clínica y el análisis de pacientes, o sea, análisis de pacientes desde un tipo de investigación que se llama intrasujeto, o sea, experimentas y vas recopilando datos de personas en forma individual, ¿verdad? Por caso. Su interés principal no era acumular conocimientos, sino métodos terapéuticos. Consideraba que muchos trastornos provenían de conflictos reprimidos, entonces reprimidos quiere decir guardados. Entonces, ¿por qué el consciente guarda, eh, por así decirlo, conflictos? ¿Por qué reprime? Porque posiblemente en ese momento no estaba todavía capacitado para sobrellevar esa situación. Entonces reprime, guarda y manda al fondo, ¿verdad? Momentáneamente. En especial del tipo sexual, eso al menos es algo que le diferenció a Freud, de que para él todo tenía una tendencia sexual en cuanto a la energía, porque decía que al menos esta energía sexual es llamada libido. Entonces el libido era el que prácticamente tenía esta tendencia sexual. Su enfoque fue polémico, pero influyó enormemente, ¿verdad? Ya sean en otras escuelas como Erikson, Carl Jung, también Alfred Adler. Acá algo muy importante de Jung, tipo si es que pueden anotar también porque es un gran representante del psicoanálisis, es la
el aporte de los conceptos de introversión y extroversión. Ser introvertido o ser extrovertido. Introvertido sería una persona, eh, por así decirlo, tímida, ¿verdad? Que, que no se siente con tanta facilidad de tener relaciones sociales. Es un poco más cerrado, ¿verdad? Un poco más frío, más calculador. Y el extrovertido es todo lo contrario, ¿verdad? Extro viene lo de por fuera, o sea, trata de hacer más contactos de forma externa, tiene más iniciativa, entonces es más abierto y más activo, más dinámico. Otro concepto que aporta Carl Jung al psicoanálisis sería el inconsciente colectivo. Entonces es un inconsciente, o sea, es por así decirlo, un lugar en la conciencia que todos compartimos, en el cual todos estamos conectados, y esto se puede ver en las culturas, porque Carl Jung, por ejemplo, hablaba de las culturas tienen algo en común, que siempre tienen mitos, siempre tienen dioses, siempre tienen algo místico. Entonces eso sería el inconsciente colectivo. Eh, y los arquetipos, ¿verdad? Que están dentro del inconsciente colectivo, que por ejemplo siempre hay, por así decirlo, un dios principal, un salvador, un bien, un mal, etcétera, ¿verdad? Ahora volviendo a Freud, él tuvo dos tópicos, ¿verdad? O dos aportes. En cuanto a lo que sería el modelo del aparato psíquico, divide la mente en tres sistemas. Este es el sistema, podemos ver acá el consciente, es lo que percibimos y pensamos en el presente, se rige por la realidad y la lógica. Ahora mismo estamos utilizando el consciente. Luego está el preconsciente, contiene recuerdos e ideas no conscientes pero accesibles, ¿verdad? Y el inconsciente, que contiene deseos reprimidos, pulsiones y traumas. Esto sería entonces modelo del aparato psíquico que divide en tres sistemas. El segundo tópico ya sería un modelo estructural. Esto es también tema de examen porque sale. Propone tres instancias psíquicas. Y acá tenemos la instancia, el yo o ego es el mediador entre el ello y el superyo, y la realidad, principio de realidad. Entonces el yo es el que está en contacto con la realidad, el mediador. Ahora, ¿quién es el ello dentro de nuestra conciencia o id? Es una parte nuestra que sería una fuente de impulsos instintivos. Eros, que es amor, y Thanatos, que es muerte. O sea, es una parte muy instintiva que es para, por así decirlo, reproducción y lo que sería defensa de la vida. Entonces, acá tenemos principio del placer, el ello. Es muy entonces instintivo, ¿verdad? Es algo que tenemos de genética, ¿verdad? Por la evolución. Ahora, el super yo o super ego representa las normas, valores y conciencia moral que te estuvieron, ¿verdad? Proporcionando desde que eras niño. Por ejemplo, en tu casa, ¿verdad? En la escuela, en la iglesia, te iban diciendo, bueno, tenés que portarte así, tenés que ser así, no tenés que ser así, ¿verdad? Y el principio del deber, cómo debo de ser, ¿verdad? Ya sea para la sociedad. Entonces, un ejemplo, el yo está acá en el medio, tiene una situación.
alguien en la calle, no sé, te molesta o te ofende. El ello te dice, respondele, anda a empujarle, ¿verdad? Muy violento. Y, o sea, el diablito ese. Ahora, el angelito que es superior te dice, no, no le hagas caso, no le hables, no conseguís nada positivo, andate nomás, ¿verdad? No hagas caso. Entonces así más o menos podemos diferenciar esta parte. Algunas frases de Sigmund Freud, por ejemplo, dice el motivo primero de la formación del síntoma es la libido, la energía psíquica y sexual. El síntoma, como el sueño, entonces el sueño ya es un síntoma, por ahí se expresan cosas del inconsciente, ¿verdad? Es un cumplimiento de deseo. Usamos esa vía entonces para cumplir nuestros deseos. Y Carl Jung no tenía esta perspectiva de que todo era sexual, él tenía otra perspectiva más intelectual, más de superación, más de autorrealización, ¿verdad? Hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente se irá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. La siguiente escuela es la Gestalt o la Gestalt. Gestalt significa todo, ¿verdad? Representantes Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Kafka. Bueno, acá vemos que todos son alemanes, es algo también que le diferencia a la Gestalt. Objeto de estudio, el proceso de la información perceptiva. Esta es la palabra clave, perceptiva, percepción. El aprendizaje. Métodos, ¿verdad?, que utilizaba es la experimentación y la fenomenología. Bueno, ¿qué es la experimentación? Modelo empírico basado en pruebas controladas. ¿Y qué es la fenomenología? Descripción de la experiencia perceptiva tal como aparece. O sea, es enfocarse en lo real, en la realidad. Entonces, ¿para qué usaba la fenomenología? Para comprender la estructura y significado del fenómeno perceptivo. Aportes de la Gestalt. El acto perceptivo. Entonces, ¿qué es la percepción? Percepción ya es el producto del proceso de la información que tenemos de la sensación. Entonces, si mediante mi sentido de tacto yo siento un ambiente frío, ¿verdad? Mi percepción es de que claramente hace frío, ahora que toca abrigarme, ¿verdad? Entonces, el acto perceptivo también obedece un conjunto de leyes que rigen la configuración perceptiva. Y tenemos ahí figura y fondo. Se centra en cómo percibimos formas, configuraciones y relaciones, en lugar de estímulos aislados. Vemos un poco, ¿verdad?, otra vez, fundada por psicólogos alemanes como Max Wertheimer. A principios del siglo XX rechazaban analizar la mente en partes aisladas, como hacía el estructuralismo, ¿verdad? Defendían que el todo, y este es tema de examen y es la máxima de esta escuela, o su frase más célebre, todo es más que la suma de las partes, especialmente la percepción. Y nos da un ejemplo. Ver un árbol completo no es una combinación de luces y sombras. Entonces, cuando vemos un árbol, prácticamente vemos un árbol completo, no estamos especificando ni haciendo ese esfuerzo mental de decir es un conjunto de hojas, ramas, fruta, tallo, raíces.
etcétera, ¿verdad? Vemos ya como un todo. Resalta la importancia de la conciencia y cómo la mente organiza activamente los estímulos. Principios básicos. Estos principios básicos también vamos a estar dando en las siguientes unidades, porque también tenemos unidades como la unidad 4 y 5 que vuelven a hablar de la percepción, pero vamos a hablar a grandes rasgos de esta parte. La mente organiza la experiencia según leyes de percepción. ¿Experiencia de qué? La realidad. Proximidad, si es que algo está lejos o cerca, ¿verdad? Para nuestra percepción visual, el objeto puede achicarse o agrandarse, ¿verdad? Si es que yo le veo a una vaca a 2 kilómetros, va a parecer chiquitito, por ejemplo. Ahora, ¿es real o no es real eso? Luego tenemos semejanza. Por ejemplo, vamos viendo así siluetas o algo, ¿verdad? Que le parezca otra cosa y ya asociamos porque tenemos un conocimiento similar de ese algo, ¿verdad? Cierre, por ejemplo, si dibujamos un círculo incompleto, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de darle cierre, o sea, vamos a decir que es un círculo. Continuidad. Continuidad sería la parte ya de seriación, de que todo como que sigue un orden y tratamos de buscar orden en las cosas que vemos. Figura, fondo, como vemos en esta imagen, por ejemplo, tenemos lo blanco y abajo el negro, o arriba el negro y abajo el blanco, ¿verdad? Entonces depende de cada persona, tipo cómo ve, por ejemplo, esta imagen. E inclusive se puede dibujar más cosas acá también. Luego tenemos buena forma y pregnancia. Entonces buscamos darle buena forma a todo lo que vemos, ¿verdad? Tratamos de organizar. El sujeto no percibe elementos sueltos, sino configuraciones globales. Eso decía la Gestalt. Luego tenemos aquí el conductismo. Como bien acá menciona, es entonces la escuela psicológica que estudia los comportamientos, ¿verdad? Y las conductas. Representantes: John Watson y Baruch Skinner. Objeto de estudio: la conducta. Métodos: utiliza la experimentación, observación directa. Aportes: el interés por la conducta como objeto de estudio de la psicología. Y ellos tienen una forma de pensamiento: el determinismo ambiental. O sea que el ambiente repercute sobre el individuo o sobre las respuestas del individuo. Por eso acá tenemos E, que es estímulo, que sería el ambiente, influye sobre la respuesta, que sería el individuo. La crítica al mentalismo. El método del condicionamiento clásico tenemos por un lado, que es de John Watson, y el operante, que es de Skinner. Influyeron sobre la teoría del aprendizaje. Surge en 1913 con la publicación del artículo La psicología tal como lo ve el conductista de John Watson. Rechazaba la introspección y el estudio de procesos internos, como hacían estructuralistas y funcionalistas. O sea, ellos prácticamente luego ya rechazaban a todas las escuelas que hablaban de la parte de la conciencia. Para el conductista no existe conciencia ni mente.
y mucho menos, ¿verdad?, inconsciente. Se centró en el estudio de la conducta observable y los hechos medibles. La investigación se basó en experimentos de laboratorio, especialmente sobre condicionamiento. Destacaba la importancia del ambiente en la formación de la conducta, restando peso a la herencia. Acá, por ejemplo, no dan importancia a la parte biológica, genética. ¿Qué dice sobre Skinner? Es el máximo exponente del conductismo moderno. Su principal aporte fue el condicionamiento operante de Skinner. La conducta se moldea por refuerzos y recompensas. Realizó investigaciones con ratas y palomas para demostrar los efectos de diferentes programas de refuerzo. Vamos a explicar enseguida eso. Aportes del conductismo. Usa el método científico para estudiar la conducta. Expansión de estudios al aprendizaje animal y humano. Gran influencia en la psicología educativa y terapias de modificación de conducta, como hoy en día tienen todavía influencia sobre la TCC, la terapia cognitiva conductual. Crítica. ¿Cuál fue la crítica entonces? Su negación de los procesos internos o cognitivos, pensamientos y emociones. Esa fue la crítica. Y bien, ahora vamos a hablar de el condicionamiento clásico de Watson y luego el condicionamiento operante de Skinner. Por un lado, acá tenemos en esta imagen el condicionamiento clásico, que vemos esta estructura: estímulo y respuesta. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tenemos a un individuo y a una rata. La rata es, por ejemplo, ahora mismo un estímulo neutro, porque el niño no siente nada por la rata, no siente miedo, no siente nada por él. ¿Qué pasa después? Al individuo se le golpea, ¿verdad?, un plato de metal y causando chillido. Entonces ahí, ¿qué pasa del individuo? Tiene una reacción negativa. Entonces este estímulo le molesta, le causa desesperación, le causa tristeza, le causa todo lo negativo ahora. Este ruido, este chillido. Luego se le junta al individuo, se le muestra a la rata y se le vuelve a molestar con el chillido del metal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El individuo asocia a la rata con lo que sería el chillido, ¿verdad? Por ende, cuando le vuelve a ver a la ratita, ya va a llorar. ¿Por qué? Porque va a asociar, ¿qué cosa?, a la rata con el chillido, con el ruido, con el metal. Bueno, eso sería el condicionamiento clásico. Estímulo y respuesta. Vos tenés acá un estímulo y la respuesta es rechazo. Ahora, Skinner propuso el refuerzo también, ¿verdad? Entonces sería ahí el condicionamiento operante, o sea, un condicionamiento para hacer que una persona opere, ¿verdad?, de una forma o extinga una acción o comportamiento. Bueno, acá en esta fórmula, por ejemplo, ya sería acá, como pueden ver arriba, estímulo respuesta es el clásico,
Pero al condicionamiento operante, aparte del estímulo y aparte de la respuesta, hay que poner acá otra R, el cual sería un refuerzo. Entonces sería ERR, es condicionamiento operante. Entonces el refuerzo puede ser positivo o puede ser negativo. Esto generalmente se usa mucho en las escuelas, ¿verdad? El estímulo puede ser un docente preguntando, ¿verdad?, sobre un tema. La respuesta puede ser un alumno respondiendo, y el refuerzo positivo es que le da un punto. Le da un punto o le felicita. Entonces le refuerza positivamente por la respuesta. ¿Qué hace este proceso? Al darle refuerzo positivo va a hacer que la cadena se vuelva a repetir, ¿verdad? Va a volver a hacer ese círculo. Entonces cuando vuelva el docente a preguntar algo, el alumno va a participar nuevamente para poder volver a conseguir ese refuerzo positivo de una forma cíclica, ¿verdad? Ahora, este refuerzo puede ser negativo también. Entonces puede ser ER negativo. Estímulo, respuesta y refuerzo negativo. Por ejemplo, un padre le dice a su hijo: no limpias tu pieza y no vas a salir. Entonces la respuesta es que no limpia la pieza, y el refuerzo negativo es que no le da permiso para salir. Entonces esta respuesta negativa del hijo se va a extinguir, se va a cambiar por algo positivo para poder cambiar ese comportamiento. Bueno, pasando, ahora tenemos al humanismo. Representantes: Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, son los más representativos. Objeto de estudio: consideración del ser humano como un ser total, revalorización de los aspectos emocionales y promoción de los altos valores. Bueno, esto por ejemplo vino en un momento donde había una revolución así industrial, todo se estaba industrializando, al ser humano se le estaba dejando un poco de lado, se le trataba mucho como máquina, ¿verdad? Entonces vino el humanismo para tratar de volver a centrarnos a la parte emocional, ¿verdad? Y en la parte de las vivencias que pasa a todo ser humano. Métodos: fenomenología. Y fenomenología sería, ¿verdad?, la observación de la realidad como tal, ¿verdad?, en el presente. Existencialismo: posición filosófica. Esa sería su posición, filosóficamente hablando. Sobre temas presentes, ¿verdad?, situación en el trabajo, situación de pareja, situación de familia, situación personal. Aportes: el ser humano tiene en sí una tendencia a la autosuperación y a la autoactualización como mecanismo de superarse a sí mismo y las dificultades por las que atraviesa. Entonces acá autosuperación también puede llamarse autorrealización. Esta es por ejemplo la pirámide de Abraham Maslow que tenemos que manejar porque suele salir de forma ordenada, ¿verdad?, que hay que poner. Entonces empieza por las necesidades fisiológicas, que es dormir, respirar, comer. Luego sería seguridad, que es tener un techo, tener dinero, ¿verdad? Luego el tercer nivel es afiliación o socialización, pertenecer a un grupo, tener pareja, pertenecer a una comunidad, ¿verdad? El penúltimo escalón sería ya el reconocimiento, que la gente reconozca, ¿verdad?, tu aporte, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea
en, en la universidad, ¿verdad? Uno busca reconocimiento y así llega a la autorrealización. Bueno, ¿qué podemos decir más de la psicología humanista? Surge en los años 50, después del conductismo y el psicoanálisis. Es llamada la tercera fuerza en psicología. Esto es importante, es llamada la tercera fuerza después del conductismo y el psicoanálisis. Representantes principales: Abraham Maslow, aquí le citamos, y Carl Rogers. Carl Rogers, por ejemplo, eh, era humanista, ¿verdad? Pero él aportó, ¿verdad? La palabra cliente al paciente. Entonces también hizo su teoría, ¿verdad? A la cual le llamó terapia basada en el cliente. Criticaron al conductismo por enfocarse solo en la conducta observable y al psicoanálisis por centrarse solo en los trastornos mentales, dejando de lado a las personas sanas. Propusieron ampliar la psicología para incluir las experiencias humanas como amor, odio, temor, esperanza, alegría, humor, afecto y responsabilidad. Señalan que estas vivencias, aunque difíciles de medir científicamente, son esencias para comprender la naturaleza humana. Y acá tenemos la última escuela, el cual sería cognitivismo, 1960 para adelante. Tenemos como representantes a George Miller, Jerome Bruner, Ulrich Neisser, pero los más reconocidos son Leon Vygotsky, Jean Piaget, Noam Chomsky y Albert Ellis y Aaron Beck, que son los creadores de la TCC, de la terapia cognitiva conductual. Objeto de estudio: los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento. Entonces, aquí tenemos el objeto de estudio, serían los procesos y mecanismos, ¿verdad?, básicos, como una sensación, y profundos, ¿verdad?, como una percepción. O sea, la realidad vos podés estar percibiendo de una forma, ¿verdad?, pero puede ser que esté pasando de otra forma, o puedes interpretar inclusive de otra forma. Bueno, ahí tenemos los métodos: experimentación, la observación, estudios clínicos, estudios de neurología o estudios neurológicos, y la inteligencia artificial, que se utiliza mucho también hoy en día. Aportes: el interés por la inteligencia, los determinantes del pensamiento sobre la conducta y la toma de decisiones, incorporación de elementos del pensamiento en la psicoterapia, la integración de la cibernética a los modelos de la toma de decisiones humanas y el desarrollo de la inteligencia. Pues eso es muy importante también, hacer enfoques más en la parte de inteligencia, psicoterapia, elementos del pensamiento. Auge de la psicología cognitiva: desde 1960 se fortalece el interés en el estudio de la mente y los procesos mentales, o los procesos cognitivos. Esta es la palabra clave: proceso. Pensamiento, memoria, lenguaje, percepción, resolución de problemas. La psicología cognitiva se consolidó como un retorno al estudio de los procesos internos, en contraste con el conductismo, que se centraba solo en la conducta observable. Entonces viene la cognitiva a usar lo bueno de cada uno, ¿verdad? La revolución cognitiva representó un cambio fundamental en la psicología, pasando de un enfoque rígido a la conducta observable, al conductismo, a un estudio más completo de la mente humana, los procesos internos y la experiencia consciente, influenciada por la Gestalt y el humanismo.
Acá tenemos algunos autores y sus frases de estos cognitivistas. Tenemos acá a León Vygotsky. La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Sabía entonces muy importante, ¿verdad?, el efecto que tiene la sociedad para con las personas. Lo que vemos cambia lo que somos. Lo que conocemos cambia lo que vemos. Jean Piaget, vamos a verles la unidad 2 con su teoría. Y lo tenemos acá a Albert Ellis. La perturbación mental no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones. O sea, la perturbación mental no es creada por la situación en sí, en particular, sino por una mala interpretación, ¿verdad?, que le damos a las situaciones. Entonces, sería un poquito lo que sería el enfoque cognitivo, ¿verdad? Luego hablamos un poco de los métodos de la psicología, descriptivos. Tiene que ver mucho con la investigación, que es obtener un retrato de lo más preciso posible de cierta realidad. Prácticamente es describir algo, ¿verdad? Estadísticos es una rama aplicada de las matemáticas. Se utiliza para ordenar, resumir y analizar datos numéricos obtenidos de la realidad. La observación consiste en el registro de hechos observados directamente. O sea, el observador tiene que estar presente. Participan por lo menos un observador que describe lo que sucede. Y experimentales es el producto o el método, ¿verdad?, que goza de mayor prestigio científico. Consiste en la manipulación intencional de los factores que se supone influyen sobre una respuesta determinada, manteniendo el control sobre cualquier factor adicional extraño al experimento. Bueno, en la experimentación, ¿verdad?, en la investigación más normal, siempre hay una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una investigación del efecto del café, entonces la variable independiente es el café y la variable dependiente soy yo, la persona. Entonces, ¿sobre quién actúa el científico? Actúa sobre la variable independiente, sobre el café, porque él va a ver si es que me da más café, si me saca el café, qué hace el café hacia mi persona, etc. Ahora, esto a nivel de psicología, ¿verdad? La variable independiente son las técnicas y los métodos que se aplican, y la variable dependiente es el paciente. Luego tenemos métodos, test, que son evaluaciones estructuradas y altamente estandarizadas en cuanto a la forma de aplicación, corrección e interpretación de los resultados. Prácticamente ya, como menciono acá, ya está estructurado y estandarizado. Hay test para medir inteligencia, personalidad, estrés, ansiedad, etc. Entrevista, conversación entre dos o más personas para registrar creencias, pensamientos, vivencias o hechos del pasado que no son directamente observables. Una entrevista no es estructurada, pero siempre así se conocen cosas nuevas, ¿verdad?, porque es espontáneo. Encuesta, técnica orientada a obtener información de un gran número de informantes sobre un tema en específico, ¿verdad? Cuestionario es una herramienta de evaluación. Entonces, ese es el punto clave. Es estructurada porque si es un cuestionario te pregunta de algo ya conciso, ¿verdad?, está bien estructurado.
sobre lo que quiere saber, que consiste en un conjunto de preguntas diseñadas para medir variables, por ejemplo, psicológicas, como pensamientos, emociones, comportamientos aptitudinales, rasgos de personalidad, estados mentales o habilidades cognitivas. Áreas de la aplicación de la psicología. Entonces, la psicología, ¿verdad? Está presente en la investigación, eh, porque siempre tiene que estar viendo, ¿verdad?, los diferentes casos en los cuales uno puede estar observando. Entonces es una rama dedicada al fomento de la experimentación psicológica en ambientes académicos para asegurar el avance científico de la disciplina. Entonces la investigación, por ejemplo, se utiliza para hacer los trabajos finales de grado, las tesinas, ¿verdad? Entonces, ahí para finalizar la carrera, uno debe hacer investigación también, debe investigar variables o casos. Ahora, la psicología clínica, ¿verdad?, es la rama un poco más popular. Y entonces, acá vemos que existe una relación entre terapeuta y paciente para resolver un conflicto. Bueno, entonces la psicología clínica estudia entonces los trastornos psicológicos y cómo intervenir estos trastornos, ¿verdad? También hace consejería. Luego tenemos la psicología comunitaria. Entonces vemos que es un aspecto que identifica, ¿verdad?, el término comunitario y el interés en las personas en situación social comunitaria, enfatizado el interés por el bienestar del individuo a partir de las condiciones en la comunidad. Condiciones en la comunidad, esto por ejemplo es importante. Se puede estar trabajando en zonas vulnerables, ya sea socialmente, ya sea geográficamente, ya sea económicamente, en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, ve esta dinámica de, inclusive de organizaciones. También podemos ver la psicología jurídica forense, que sería en cuanto a lo jurídico, ¿verdad? Muchos tipos de conflictos, ellos están capacitados para hacer diagnósticos, ¿verdad? Ellos son los que están con los niños en la cámara GESEL, de repente sacan perfil psicológico de victimario, de víctimas, etc. Psicología educacional, centrada en el ámbito de la educación, y claramente, ¿verdad?, se utilizan las teorías del aprendizaje. Entonces, para todo lo que sería desarrollo de personalidad, aptitud estudiantil y docente, y proceso del aprendizaje y la motivación, ya sea tanto para el trabajo en la institución, el aula y la evaluación de resultados. El psicólogo educacional tiene que estar pendiente, ¿verdad?, de todo lo relacionado al aprendizaje, trastornos educativos, ¿verdad?, también en la parte de enseñanza, o sea, en la parte de aprendizaje, ¿verdad? Psicología laboral se aplica o extiende hechos o principios psicológicos a los problemas que conciernen a seres humanos que trabajan dentro del contexto de negocios y la industria. Bueno, ellos por ejemplo hacen test psicológicos, ¿verdad?, para admisión de personas, hacen seguimiento, tienen que hacer también capacitación, evaluación de desempeño, calidad de vida, y siempre velar por las condiciones que favorezcan a la persona en la organización, ¿verdad? La importancia de la psicología como tal para la salud mental sería la promoción y la prevención. Entonces,
promover, ¿verdad?, una salud mental sana, promover el conocimiento, que las condiciones sean mejores posibles para todos y todas, ¿verdad? Eso sería promover eso. Y la prevención se aplica a grupos expuestos o en riesgo para evitar que caigan en problemas o contraigan enfermedades. Prevención primaria, que no se agraven aquellos que ya se encuentran enfermos o bajo dificultades. Prevención secundaria, por último, mejorar las condiciones de vida cuando ya no hay soluciones posibles, que es prevención terciaria, ¿verdad? Entonces la promoción y la prevención, todo lo que es campaña, etcétera. En cuanto a cuestiones muy sensibles, ¿verdad?, como bullying, abuso, lo que sería la parte de prevención del suicidio, etcétera. Y objetivos de la psicología, tema de examen: describir, explicar, predecir y modificar. Entonces se le pediría así en orden: describir, explicar, predecir y modificar. Tenemos que saber describir el comportamiento, explicar el comportamiento, predecir el comportamiento y modificar el comportamiento. Hasta ahí sería la unidad 1 y nos vemos después en la unidad 2. Pueden estar leyendo también los materiales para tener un poco más de información, ¿verdad? Nos vemos la próxima.